muchachos, esta es la etapa número 1, la lección número 1, que es terminología algebraica. La terminología se le dice así a la forma en la que le vamos a hablar, vamos a llamar algo. El lenguaje algebraico, ¿sí? Recuerda que el álgebra es el estudio de las matemáticas donde no conocemos una variable o un valor y hay que encontrarlo o establecer una manera en hacer un conteo cambiando el valor, el número o la variable que va a ir cambiando a lo largo de las circunstancias. La terminología algebraica nos ayuda a encontrar la ecuación que nos están describiendo. Hay muchas maneras de poner sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. De hecho, cada una de ellas se combinan entre ellas. Puede ser la suma con diferencia, por n cantidad, la mitad de. Todas son combinadas con todas y voy a explicar un poquito cada una de ellas. La suma, cuando me estén pidiendo sumar, nos lo podemos encontrar como la suma de, o sea, la suma de 2 más 3, por ejemplo, se aumenta, por ejemplo, decir 2 se aumenta en 3, o sea, 2 más 3. Aquí, por ejemplo, con n, 2 con 3, te está diciendo que es una suma. Y directamente que te digan 2 más 3. La suma de 2 y 3 y así sucesivamente. Resta. Se resta 2 menos 4, por ejemplo. La diferencia de 2 y 4. 2 menos 4. ¿Ves todas las maneras en las que podemos hablar de una resta y multiplicación? Por ejemplo, por n. N va a representar cualquier número. Por 3. Por 4. 2 multiplicado por 4. El doble de tal cantidad. 2. El doble de 3, el doble de 4, el triple de 3, el triple de 4. Hablas de multiplicaciones. 2 veces 5, 3 veces 6, 4 veces 3. O sea, van aumentando y cambiando la forma de decirlo. El cuadrado de, recuerda que el cuadrado es una multiplicación, es la multiplicación por sí mismo. El cuadrado de 2, el cuadrado de 4, el cuadrado de 5. Cubo, el cubo de 3, el cubo de 4. Elevado al cuadrado, lo que hablamos que multiplicar por sí mismo. Elevado al cuadrado, elevado al cubo, también se puede decir elevado y diciendo cuadrado, 2 al cuadrado. La división, la mitad de 3, la tercera parte de 2, todas hablas de divisiones. Dividido, 2 dividido entre 4. El cociente de 2 entre 3. Recuerda que cociente se le llama la respuesta de la división. Y cuando se refieran a una variable, o cuando localicemos la variable, es cuando digan un número n, un número w, o decir la suma de 3 con w, bueno, 3 más w, ¿verdad? Ahí son todas las formas de que te vas a encontrar una suma, resta, multiplicación, división y la variable. Y como esas hay muchas formas de combinarlas entre ellas. Esto sí te va a tocar meramente practicarlo y estudiarlo. Hay una más que dice el consecutivo. El consecutivo se refiere a que es una cantidad más 1. Recuerda el consecutivo, los números consecutivos es 1, 2, 3, 4. El consecutivo quiere decir que 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. 3 más 1, 4. Por eso dice consecutivo, ¿ok? Todas esas formas de escribirlo, usa tu imaginación, ponte a estudiar todos estos, memorízalos para que cuando venga tu examen tú sepas cómo identificarlos. Y bien, aquí hay más definiciones. Las literales o variables son los números que se representan por letras, no importa cuál letra. Término algebraico es un número o una letra o el producto de dos o más letras separadas por signos o operaciones de más o de menos. Ahorita voy a poner ejemplos. Coeficiente numérico son los números que acompañan a las letras. La parte literal son los factores representados por letras. Ahorita voy a poner una expresión algebraica para que veas cuáles son las partes y las voy a identificar. Bien, aquí tenemos todas las partes que componen a una expresión algebraica. Tenemos la parte de los coeficientes numéricos o la parte numérica, que son los que están marcados con azul, que viene siendo el 3,
el -2 y el 4. Con todo y signos, esa es la parte numérica. Es la que si la parte literal es igual, se va a sumar. A eso se le llama términos semejantes. Eso lo vamos a ver a continuación. Pero aquí tenemos las partes. Es la parte del coeficiente numérico, parte literal. Las que están marcadas con verde son las partes literales, que son las partes que tienen letras. Y los términos, que son las multiplicaciones de los números y las letras, pero que están como por partes. Si te fijas, encerré en cuadros los términos. 3x más y es un término, menos 2x es otro término y más 4 es otro término. ¿Sí? Los términos están como sí por divididos por partes que son múltiplos, son los factores. Cada término tiene un factor. Por ejemplo, aquí tenemos 3 términos y cada término tiene en el primero 3 factores, en el segundo 2 factores y en el tercero un factor, ¿sí? Hablamos de multiplicaciones. Cuando hablamos de factores, estamos hablando de multiplicaciones o divisiones, ¿ok? Entonces, normalmente nos referimos a ellos como multiplicaciones. Entonces, aquí tenemos la representación de cada uno de esos formas de representar o nomenclaturas algebraicas. Bien, algo más que nos podemos encontrar es esto, que son las potencias. El número pequeño de arriba es el exponente y el número grande de abajo es la base. Recuerda, A puede ser cualquier número y cualquier letra entero, número entero, y el de arriba puede ser cualquier número o cualquier letra, ¿ok? El exponente junto con la base son la potencia, no olvides eso. También puede haber un número o un coeficiente numérico al lado de la potencia, que lo cual nos está indicando que primero se hace la multiplicación o primero se hace la potencia y luego se hace la multiplicación por la parte literal, ¿ok? No olvidemos esto. Bien, ahora, ¿qué son los polinomios? Bien, son expresiones algebraicas, se le denomina polinomios por la cantidad de términos que tengan. Cada vez que aumentemos el término, el nombre va a cambiar. Cuando veamos un monomio, o sepamos que es monomio, es cuando hay un solo término. 3x es un solo término, y es un solo término. Por eso, monomio es de mono, de 1. Binomio es de 2, de binomios. 2x más 3 son 2 términos. X más y son 2 términos. Y x más 3 son 2 términos. Ese es un binomio. Un trinomio, obviamente, son 3 términos. 1, 2, 3. Aquí tenemos otro. 1, 2, 3. Son 3 términos. Polinomios cuando tiene 4 o más términos. Entonces así podemos nosotros seccionar o identificarlos como cuando vamos a hablar mucho de estos dos o de estos tres, mejor dicho, de monomio, binomio y trinomio bastante. Entonces, para que memorice los nombres: monomio, un solo término; binomio, 2 términos; trinomio, 3; y polinomio, 4 o más términos. Bien, ahora tenemos qué es el grado del término. El grado del término es la suma de todos los exponentes de la expresión, sin importar si son de la misma base. Si tú te fijas, x, y, c son diferente base. La suma de los exponentes es el grado del término, ¿sí? Este es un término, es de grado 10. La suma de todos los exponentes, 2, 5 y 3, es 10. Pero a diferencia del grado del polinomio, me está diciendo que es el exponente más grande de la expresión. Por ejemplo, aquí tenemos 2, el exponente 4 y el exponente 3. ¿Cuál es el grado del polinomio? 4, porque es el más grande. Normalmente el grado más grande va a ir primero y luego todos los demás, pero ese es el grado del polinomio, el exponente que exista más grande. Y bien, si tú quieres una asesoría personalizada, puedes mandarme un correo a prepamat.contacto@gmail.com y nos ponemos de acuerdo para poder ver los temas que te cuesten trabajo. Muchas gracias por el video. Deja en tus comentarios qué te gustó, qué no te gustó, qué problema quisieras que hiciera, y yo lo hago con todo gusto. ¿Sale? Muchas gracias. Comparte el canal, dale like y comparte. Muchas gracias. Dios te bendiga.